Explotación laboral en Colombia. Es un fenómeno que se presenta de diversas formas como bajas salarios, jornadas excesivas, ausencia de seguridad social y condiciones de trabajo precarias. En Colombia ese problema afecta principalmente a la mayoría de la población, puesto que esos sectores vulnerables son los mayoritarios según los índices del DANE. Hay que tener en cuenta que la explotación laboral también se ve la explotación infantil y la explotación de migrantes. La explotación laboral en Colombia tiene incluso un precedente histórico, un precedente que viene de los años de la esclavitud y que al día de hoy solamente se ha transformado y tiene una nueva cara. Es muy importante tener en cuenta que este problema ha transcurrido incluso desde la independencia del país mismo y que solamente ha tenido pequeñas transformaciones que buscan y por medio de las mismas garantizar un mejor trato a todos los colombianos. Hay que tener en cuenta que, aunque la explotación laboral también se ve con personas migrantes, la Constitución busca protegerlos de igual forma. Hay que tener en cuenta que según los índices del DANE, en el 2023, más del 39% de la población colombiana vivía en condiciones de pobreza. Hay que tener en cuenta que esa explotación laboral va muy ligada a las condiciones laborales, psicológicas que presentan pues estos individuos. También hay que tener en cuenta que en los factores culturales se ha normalizado la explotación laboral, puesto que las jornadas de trabajo suelen ser excesivas y ya no se ven como problemas, se ven como, gracias a Dios, tenemos trabajo. A la persona no tener la sensibilidad de dicha explotación, la normaliza y pues al estar normalizada esta conducta, desafortunadamente no se pueden generar cambios culturales. O sea, lo primero que se debe hacer es partir de una cultura que sepa que está siendo explotada y que busque dichas libertades. La manera más eficiente es por medio de los factores políticos. Pero, pues repito, hay que cambiar la manera cultural. Falta de fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo y el proceso de poca inspección hace que dignificar el trabajo o que se cumplan las reglas establecidas en la constitución política sea más complejo. ¿Por qué? Porque a falta de control se evaden más las normas y normas evadidas pues hace que sea más difícil garantizar los derechos que constitucionalmente tienen las personas. También hay que tener en cuenta que estos controles políticos en teoría lo que buscan es mejorar, estabilizar y fomentar mejores actos de culturas y más frente a este factor. Bajo el marco legal de la Constitución Política, para ser más exacto, en la Constitución del 91, en el artículo 25 y 53, se establecen los principios mínimos de obligación social para con los trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Que se establecen jornadas máximas de trabajo, remuneraciones justas y protecciones sociales. Es muy importante tener en cuenta que también hay unos convenios internacionales en los cuales Colombia está vinculado por protocolos internacionales, claramente. Entonces, en este caso, estaría la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, está el convenio 29 sobre trabajo forzoso, que pues obviamente va más ligado al tema de la esclavitud y pues condiciones similares. Está el convenio 182 sobre la erradicación del trabajo infantil, que busca proteger los derechos pues, de dichos infantes que no deberían estar trabajando o no bajo las condiciones de riesgo que normalmente lo hacen. Y está el convenio 98 sobre el derecho a la sindicalización y negociación colectiva, que busca que los trabajadores tengan un mejor trato y puedan ser más notados en cuenta ante la sociedad o ante sus propias industrias. Si tomamos en cuenta los problemas actuales más evidentes y más preocupantes, sería el caso de la esclavitud infantil o trabajo infantil. ¿Por qué se habla de esclavitud? Porque son niños que están siendo forzados a trabajar o a obtener algún tipo de ganancia, tanto económica como física, por medio de su trabajo. De ahí viene la mal palabra esclavitud. También hay que tener en cuenta que eso, pues, ante la Constitución y ante la ley colombiana se denomina trabajo infantil, pero pues en teoría viene a ser lo mismo. Se habla de esclavitud teniendo en cuenta los convenios internacionales que ponen esos parámetros. En este caso, en Colombia hay más de 1 millón de niños trabajando y pues bajo estas condiciones. Si miramos el otro factor que es de alto riesgo y que es muy importante en Colombia es el sector laboral informal. Eso significa que Colombia, más del 55% de los trabajadores trabajan en el sector informal.
Eso quiere decir que directamente no están aportando, pues, digamos, al sistema de salud, pensiones y más, y por ende, pues no reciben los mismos beneficios de las personas que sí lo hacen. Ya que hay una desregularización del trabajo en Colombia, es muy difícil, primero, estabilizar, segundo, cambiar la cultura de trabajo en Colombia, y tercero, pues tener en cuenta que todos esos parámetros juntos hacen que Colombia sea un país inestable a nivel de mano de obra de trabajo, puesto que hay muy pocos puestos para muchas vacantes o en defecto hay mucho personal disponible para varios tipos de trabajo. Por ende, pues las empresas se dan o tienen la opción de disminuir el nivel de pago o remuneración del trabajo por algo mejor, porque pues al final hay mucha oferta. También el tercer punto importante de las problemáticas actuales es la migración. Hay que tener en cuenta que por las condiciones de los vecinos países, muchas personas han decidido migrar a Colombia y esto ha hecho que la economía del país se vea también vulnerada, teniendo en cuenta que no todas las personas están trabajando por empresas y al agregarle 1, 2, 3 millones de personas, en este caso hay 2.5 millones de venezolanos en Colombia, implica que van a haber 2.5 millones de trabajos posibles de colombianos que ya no están siendo ocupados por colombianos, sino por inmigrantes. Esto hace que pues, la mano de obra y la dignificación del trabajo mismo sea más completa. Si a eso le sumamos el último factor, que de todos es el más evidente, que es el trabajo en la minería y en la agronomía, hay que tener en cuenta que las zonas más aisladas del país son las mayormente explotadas, primero por su zona geográfica, porque es más difícil hacer que las entes constitucionales y nacionales entren a esos sectores, y porque se permite que ese trabajo aún no esté regularizado. En ese momento en Colombia se está tratando de pasar una reforma laboral para tratar de mejorar esas condiciones, sobre todo para el tema de minería, campo y las personas que están en trabajos irregulares, incluso para mejorar las condiciones de las mismas. ¿Cómo se trata de regular esto? El Estado está haciendo fiscalizaciones y está sancionando a las empresas que no cumplen con dichos estándares establecidos. Pero vuelvo y repito, es muy difícil teniendo en cuenta que es muy intermitente el hecho de controlar dichas empresas y de controlar pues este movimiento. O sea, como posibles soluciones se está tratando de, primero, formalizar el trabajo, dándole beneficios a las empresas, inclusive dando beneficios para que ellas contraten a personas que tienen discapacidad y ellas puedan entrar a ser músculo laboral del país. También hay que tener en cuenta que se está tratando o se está buscando mejorar la facilidad de acceso a seguridad social a todos los colombianos o a aquellos que puedan tener un trabajo más estable o, en teoría, que esté regularizado. La protección de migrantes y la vulnerabilidad de los sectores mismos es muy importante tener en cuenta que también se está trabajando en ello con el fin de lograr dar sus papeles para que ellos puedan tener un trabajo más estable y asimismo también controlar y regularizar las mismas personas que están acá en el país. Como siguiente solución también es muy importante la concienciación y la educación. Tenemos que trabajar como colombianos y como empresarios en campañas que hagan que los trabajadores conozcan sus derechos, conozcan sus deberes claramente. Necesitamos también fortalecer la educación laboral en colegios y universidades, que son los que en pocas palabras están creando ese músculo laboral del país prácticamente, porque pues ahí están los futuros ingenieros y más. Entonces, como conclusión, puedo decir que la explotación laboral sigue siendo un problema estructural en Colombia gigante, con raíces históricos y factores socioeconómicos que prácticamente están perpetuos en este momento y que si no se regularizan o no se cambian por medio de las leyes, va a continuar de esta forma. A pesar de los avances, también es muy importante tener en cuenta el desfase que hay entre la ley y la realidad, que no permite que estos trabajadores que ya tienen unos derechos y unos principios básicos gocen de ellos. Entonces la falta de regularización y de supervisión frente a todos estos tipos de casos es evidente y también se tiene que corregir. Es muy importante que el Estado haga como unos compromisos o que se vea realmente el esfuerzo para que todo esto cambie, para que todo esto mejore y pues obviamente así mejorar la estabilidad y la condición del país. Muchas gracias.